pasamos a presentar la sesión de hoy, que como sabéis es parte de un ciclo que está teniendo lugar desde el 3 de abril, que tiene el título de Construir la paz hoy, respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana. Esta sesión es la quinta del ciclo y, como sabéis, tiene el título de Conflictos socioecológicos y propuestas para una transición ecosocial justa en Granada y su área metropolitana, segunda parte, alimentación, agroecología y agua. Segunda parte porque la primera tuvo lugar el 11 de abril, digo, con ese medio título, ¿no?, inicial, dedicado a la cuestión energética. Por un lado, tanto conflictos socioecológicos vinculados a la cuestión energética en el área territorial a que hace referencia el ciclo, y también propuestas para una transición ecosocial justa en el ámbito de la energía. Bien, la sesión de hoy, como sabéis, hay tres ponentes. Voy a presentar al primer ponente con algunas notas y luego, conforme vayan interviniendo los otros dos, pues haré también una presentación de ellos, ¿de acuerdo? El primer ponente es Jesús Peña Avilés, que es coordinador de Recuperemos el Abrazo de la Vega. Es dinamizador agroecológico procedente del activismo ecosocial y del sector de la comercialización. Fue fundador del Economato Ecológico de la Zubia y cofundador del Ecomercado de Granada, así como de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, en Andalucía. Actualmente coordina el proyecto Recuperamos el Abrazo con la Vega, que la asociación Somos Vega, Somos Tierra desarrolla desde hace 8 o 9 años en el área metropolitana de Granada. Antes de todo, también quisiera agradecer públicamente la receptividad de los tres ponentes a participar en este espacio y además la generosidad de hacerlo altruistamente, ¿de acuerdo? Así que quede dicho. Jesús, yo creo que, ¿no? ¿Qué pasa esto allí? Voy pidiendo para unir. Están pidiendo para unir. Claro, pero estoy... Aquí estoy que no doy abasto. Bueno, ahora mismo vamos a intentar primero lo de la presentación. Vale, no, un momentillo. Se supone que es aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está bien, doctor? ¿No? Que no veo. Ah, sí. Vale. Oh. Toma esto. ¿Vale? Segundito. Vale. He dado pantallas. Sí, para verse un poquillo mejor, ¿no? Un poquillo mejor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Tanto los que estáis aquí delante, los que están conectados por internet. Vamos a intentar aterrizar porque el tema de la alimentación, el tema de la agroecología, el tema del territorio, el tema de las mega renovables, el tema de el tema del agua, tantas y tantas cosas en nuestra Vega, Granada y en nuestra área metropolitana se entrelazan, se entrecruzan y las soluciones no son sencillas. Las soluciones son muy, muy integrales. Nosotros desde Somos Vega, Somos Tierra siempre nos hemos planteado el concepto desde una visión muy, muy integral, muy transversal, porque si no, no tiene sentido.
No se puede hablar de alimentación si no se habla de todo lo demás. Y no se puede hablar de agroecología si no conocemos lo que en nuestra beca se está desarrollando. Cuando hablamos de alimentación, todos tenemos claro, somos lo que comemos, sí. Es algo que todos lo tenemos aceptado, lo tenemos asumido. No es solo un placer, también lo es, no lo olvidemos, pero es una necesidad que al mismo tiempo es un derecho. Es otra de las bases fundamentales que a veces se nos olvida. Lo que pasa es que no lo estamos cumpliendo. Llevamos ya una racha bastante larga donde le hemos dejado el control de la alimentación a otras entidades, llamémosle, pero le podemos poner nombre y apellido. Son 4 o 10 empresas a nivel global que están gestionando. Más no olvidemos nunca que detrás de esas empresas hay también fondos de inversión que especulan día tras día tras día en las distintas bolsas que son los que marcan los precios y cómo funcionan. ¿Pero por qué ha surgido esto? Bueno, pues ha surgido porque hemos ido considerando la alimentación como algo más, como que no es tan necesario como nos planteamos, como debemos de plantearnos. Y el dato además es sencillo, lo veis ahí. El gasto alimentario familiar descendió del 55,4% al 14,9%, desde el 58 a 2014. Es una barbaridad. Todos nos plantearíamos, dice, ¿cómo es posible que nos haya pasado esto? Pero bueno, es una realidad del modelo en el que nos hemos metido, en el que nos navegamos. Y solamente a veces consideramos, mucha parte de la población considera que merece la pena gastarse dinero solamente en ciertos productos muy especiales, de lujo. Entonces, eso está ahí, tenemos que tenerlo claro y tenemos que saber qué suele pasar. Pero al mismo tiempo, resulta que las explotaciones familiares son las que producen el 80% de los alimentos del planeta. A veces pensamos que son solo las grandes las que son productoras de, ¿no? El dato está ahí. O sea, a nivel global encontramos que el 80% son pequeños proyectos y pequeñas producciones familiares que están funcionando. Además, nos encontramos que el 10% de la superficie agraria española es ecológica. Otra cosa que ya empieza a tener peso específico dentro de. No hablamos, ahora iremos matizando todas estas cosas. Son más de 2,4 millones de hectáreas. Son 52.860 productores. O sea, cuando empezamos a ponerle números a los productores de alimentos, empezamos a darnos cuenta de que esto no es algo que no tiene importancia, es algo que tiene un peso muy, muy, muy potente. Pero claro, cuando lo trasladamos nosotros a la vega, ya las cosas empiezan a cambiar. ¿Podemos, de alguna manera, también que nuestra vega dé estos pasos y que pueda alimentar a la gente que vive en nuestro entorno? Que no olvidemos que somos más de 500.000 personas las que vivimos en toda el área metropolitana de la Vega de Granada. Eso es una respuesta que estamos buscando y que insistimos de intentar resolverla. Entramos también en la parte de costes. Pues muchas veces todas estas cosas no se le dan una cierta dimensión económica y no olvidemos que la gente necesita vivir de la agricultura. Necesita trabajar y obtener unos ingresos, por lo cual tenemos que hablar de costes, tenemos que hablar de cosas, hablar de dinero. No es aterrizar exclusivamente la parte económica, pero sí tenemos que hablar. Pero sí tenemos que diferenciar. ¿Cuesta lo mismo la agricultura industrial que la agricultura familiar? Bueno, ¿de qué dependen esos costes? Que es lo que al final también tenemos que ir dándonos cuenta. De las multinacionales de los agroquímicos, no solamente de lo que cuesta producir, poner en marcha un tractor, que también, porque tenemos el gasoil, o sea, hay una serie de factores que intervienen. O bien depende del trabajo que hace la familia, no olvidemos que el 80% de los productores son producciones familiares, o de los trabajadores asalariados y jornaleros que hacen manejos tradicionales. Son dos cosas que tenemos que tener siempre muy claras. Pero luego nos quejamos, y ese dato además es peso específico de hace mucho tiempo, que de la finca a la mesa hay un 400% de diferencia de precio. ¿Es por los costes? ¿Es por otra cosa? Los precios han subido un 42%. Desde 2014 a 2016 estamos un 40% por encima de los precios de venta de los productos. Son datos que vayamos un poco conociendo de dónde nos movemos, qué es lo que nos pasa. Pero luego hay costes, que es una de alguna manera lo que a nosotros nos molesta especialmente. La agricultura familiar soporta unos costes que normalmente la agricultura industrial no los soporta, pero además no se visibilizan ni se trasladan a la población ni a los consumidores. Hablamos de mantenimiento de paisaje, hablamos del mantenimiento del patrimonio agrario,
Hablamos de salud por la manipulación de los mismos agroquímicos. No olvidemos que están soportando situaciones complicadas. Mantienen biodiversidad, no lo olvidemos. Los manejos tradicionales procuran mantener biodiversidad. Pero al mismo tiempo, el sector agrario está pidiendo una regulación de precios mínimos para que sean viables sus costes y los costes no sean superiores a los precios de venta. Y con eso garantizamos las rentas mínimas. Pero hay un problema. Para ello tenemos que separar, como hemos hablado hace un momento, la producción industrial de la producción familiar. No podemos meterlos en el mismo paquete, puesto que esos costes no se visibilizan y no los tiene la agricultura industrial. O sea que estamos en un mare magnum que vemos que en la Vega de Granada está y se vive día a día. Y añadir estos precios de los alimentos no se ponen aquí, se ponen en las bolsas de cada uno de los estados, que son los que al fin y al cabo sacan las cotizaciones día tras día sobre lo que valen los alimentos. Otro dato, que es la agricultura familiar a tiempo parcial, representa el 83% de las explotaciones. Únicamente el 21% de la superficie, el 45% de la producción y el 60% del empleo y el 23% de las ayudas de la PAC. Bueno, pues nos vamos ahora a las grandes explotaciones, que representan el 9% del total de las explotaciones, disponen del 69% de la superficie, producen el 40% de la producción agraria y generan el 28% del empleo, pero reciben el 65% de las ayudas de la PAC. O sea, fijaros en estos datos que aparecen entremezclados, pero cuando los comparas y te paras a verlos, dices, si hace un momento estábamos hablando que el 80% de las producciones agrarias son familiares, ¿por qué hay este desfase entre la agricultura industrial y la agricultura familiar? Tenemos claro, el informe este lo conocemos todos, que el aumento de los 2 grados de temperatura genera muchos problemas, entre ellos que la producción agraria baja un 20%. Pero al mismo tiempo resulta que en los últimos datos que han llegado en los españoles desperdiciamos 1.201.092 millones de kilolitros en 2022. Pero resulta que el 78,6 son sin utilizar. Sin embargo, nos echa la culpa a los consumidores, porque es una cantidad chiquitita, de que desperdiciamos mucho y el 21%. ¿Qué está pasando aquí? Volvemos a culpabilizar, lo mismo que al agricultor, al consumidor. Es más fácil hacerlo así. Hablamos de la ganadería industrial, otro de los segmentos que está ahí, quizá menos en la Vega de Granada, porque ahora tiene menos importancia, la tuvo en su tiempo, pero contamina suelo y agua y la solución a los problemas de los ganaderos, de empresas familiares, ¿es eso? ¿O es mejor solución para las grandes comercializadoras producir a bajo coste y poca mano de obra a costa de cargarse el suelo, aguas superficiales y subterráneas? Volvemos a lo mismo. 80% de producción familiar soluciona esto, no tiene sentido. O sea, con esto intento ir creando un poco contradicciones que a veces no las ponemos encima de la mesa y que es bueno tenerlas claras. Pero luego hay datos, llevamos 10.000 años produciendo y trabajando en la agricultura. Esa producción de alimentos estaba muy complementaria con la agricultura, con la naturaleza. La energía del sol era capturada por la planta, los suelos fértiles abonados por los propios residuos agrícolas y ganaderos. La biodiversidad, el agua, tanto de lluvia como de riegos, pequeños riegos tradicionales que teníamos, o una población campesina que conocía su medio. O sea, era una cultura agraria que estaba muy arraigada, muy aterrizada en el entorno. Y nos vamos a la gran distribución. No solo nos han dicho cómo tenemos que comprar, también han modificado el urbanismo y el tejido social. Los mercados populares están desapareciendo, están en peligro de extinción, viéndose al mismo tiempo muy afectada la producción local, porque era en esos espacios donde ellos podían sacar sus producciones, sus pequeñas producciones. Eso nos ha roto cierta dinámica. Lo último, más reciente, como agresión más potente que nos está llegando, son los megaproyectos de renovables y su línea de evacuación, no lo olvidemos, que a veces parece que cuando hablamos de molinos y placas, solo son molinos y placas. Luego hay conducciones, que son por donde evacuamos, que son tanto más agresivas en el territorio. Pero ¿es la solución
a este problema? ¿Es más rentable para un agricultor que le alquilen o le exploten la tierra para esto? Si eso es así, tenemos que empezar a plantearnos cosas. Y en algunos sitios lo estamos descubriendo. Hay que analizar todas estas preguntas, que yo creo que es complicado. Nosotros, desde el punto de vista agroecológico, y utilizamos siempre un poquito la definición de Guzmán Sevilla, que nos da un poco una visión real de lo que es la agroecología. A veces la agroecología, por lo menos la administración está utilizando la palabra agroecología muy fácilmente como sustituto de la agricultura ecológica. No, la agroecología es algo mucho y va mucho más allá del manejo ecológico de la práctica agraria, socioeconómica como sistemas agroalimentarios locales y política como participación ciudadana en la transformación social. Entendemos que esa es una de la manera de darle solución a los problemas, en este caso, en la Vega de Granada y en su entorno. El gasto energético es significativamente mayor que la agricultura ecológica. Se utiliza más del 50% de energía. Eso es un dato a favor de poner en marcha mecanismos de gestión agroecológica. ¿Por una alimentación con menos carne? Sí. Y por la ganadería extensiva sostenible. Siempre tenemos que poner el mismo apellido, porque a veces nosotros justificamos que la ganadería extensiva es la solución. No es la solución a sustituir para mantener el mismo volumen de producción de carne para consumir. Se trata de que sea ganadería sostenible, respetuosa con su entorno y bien equilibrada. Porque además nos encontramos que el 26% de la superficie se dedica a producción de pasto y el 33% se dedica a producción de grano y pienso, para alimentar toda esa ganadería industrial. O sea, son datos también que nos hacen bastante daño. Y empezamos un poco la parte de las propuestas, que es de alguna manera donde nosotros intentamos incidir especialmente. Conocemos las problemáticas están ahí, las tenemos que visibilizar, pero insistimos mucho en qué soluciones y qué podemos hacer. Y los consumidores tenemos mucho que hacer en estas cosas. Para minimizar los impactos ambientales de la alimentación, hablamos de compra responsable, nosotros vamos más allá y hablamos de compra crítica. O sea, que seamos críticos a la hora de consumir como primer paso, a la hora de plantearnos cualquier iniciativa. ¿Hablamos de productos de temporada? Sí. Siempre que los tengamos disponibles, claro que sí. El problema es que el propio mercado nos intenta llevar a otros canales, pero tenemos que ir buscando la forma. Locales y a través de canales cortos de comercialización. Esos pasos son claros y todos más o menos los conocemos. Pero ¿por qué eso consigue su efecto a corto plazo? Relocalizamos al fin y al cabo la economía. Nos lo llevamos un poquito a ahorro de combustible, pues no desplazamos, ahorro de un montón de procesos que se están generando, ahorro de envases que están continuamente. O sea, atacamos directamente desde el propio consumidor una alternativa al propio modelo en el que está trabajándose ahora. Con lo cual, nuestro ejercicio desde el consumo es bastante potente. Y existen un montón de experiencias. A veces la gente nos dice, oye, tal, es que no sé dónde consumir, cómo hacerlo, cómo me lo planteo. Llevamos muchos años trabajando. O sea, aquí en Granada quizás podamos estar orgullosos que desde hace ya 40 años hay proyectos agroecológicos que están funcionando y que están poniéndoselo fácil a la gente a la hora de consumir. Y consumir desde los modelos que nosotros estamos planteando. Sobre todo porque van trabajando desde el concepto de la soberanía alimentaria, que es donde últimamente se está utilizando en distintos discursos, de distintas estrategias, y no podemos olvidar, cuando hablamos de soberanía alimentaria, a lo que nos referimos. Y es la autonomía que tenemos nosotros a la hora de producir, decidir lo que producimos y decidir lo que consumimos. Y ahí es donde tenemos que atacar con más fuerza el planteamiento. ¿Cómo podemos promover la economía rural local? Tanto que se nos dice, esta España vaciada, no, eso habrá que ponerlo en marcha, habrá que recuperarlo, habrá que buscar fórmulas de que es que es muy fácil decir, es que yo me gusta vivir en la ciudad, pero es que hay pena que están los pueblos vacíos. Bueno, me voy a vivir a los pueblos, me quedo a vivir en la ciudad, tendremos que ir buscando las formas de irlo haciendo. La agricultura de cercanía no es una opción, es una necesidad. Y nosotros, los que vivimos y aquí en Granada, que tenemos tan cerquita a los pueblos de alrededor, vemos que lo necesitamos. Esa agricultura de cercanía es imprescindible. Pero ¿podemos hacerlo? Tenemos gente, queremos hacerlo, tenemos que dar ese paso. Sabemos que no nos van a dejar las grandes comercializadoras, lo tenemos clarísimo. En cuanto estos modelos se ponen en marcha, las propias comercializadoras, y lo vemos en cualquier anuncio de publicidad de cualquier marca, intentan solapar los proyectos locales con sus propios mensajes. Si se propicia, se defiende la producción local y comarcal desde el agricultor, las instituciones, el consumidor, ¿los podríamos conseguirlo?
Es la única manera, nosotros nos lo planteamos. En la investigación que hicimos ahora en la Vega de la Encrucijada, le preguntamos a los agricultores y los mismos agricultores nos decían que sí, que esto se podía conseguir. No olvidemos, a veces pensamos que los agricultores están fuera en otro concepto, lo ha absorbido el modelo, pero cuando les preguntas y hablas con ellos, la mayoría son conscientes de dónde están y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que necesitarían para dar una solución a esos conflictos. Desde Somos Vega intentamos lanzar esas propuestas integrándonos en redes, porque al fin y al cabo esto no es una cuestión de personas ni de asociaciones individuales. Esto es algo que nosotros tenemos claro, que si no es el propio territorio no podemos llegar a ningún sitio. Hablamos de bancos de tierra, pero claro, bancos de tierra muy aterrizados en lo local. A veces la demanda de tierra de los propios gente que quiere hacer agricultura se encuentra con grandes problemas. Tenemos que intentar facilitarlo, sea como sea. Pero tenemos que recuperar la confianza. Eso es uno de los hándicaps que nosotros hemos encontrado más básicos a la hora de acercarnos a poner en marcha cualquier proyecto de banco de tierra. Y es conseguir recuperar la confianza entre el usuario y el que tiene la tierra, para que lo tenga fácil ese acceso a la tierra. Hay distintas fórmulas, el tema de la custodia del territorio, en el tema de custodia agraria se está avanzando bastante. Es una fórmula, es una herramienta, como otra cualquiera, una figura, pero que ayuda a ponerlo en marcha. Pero siempre tenemos muy claro, por un lado, no puede haber intermediarios, poner en marcha un banco de tierras para que aparezcan los típicos intermediarios a especular. Esto es el gran error de siempre y eso hay modelos muy montados en otras zonas. Esto tiene que surgir desde la relación directa entre una parte y otra, pero siempre que se propicie desde las distintas instituciones, organizaciones sociales, propietarios y los propios usuarios. Si no, el acceso a la tierra va a seguir siendo un problema y va a ser cada vez, sin embargo, seguimos encontrando un montón de tierras baldías. Y ese contrasentido tenemos que romperlo de alguna manera. Por la parte de formación y acompañamiento, esto es algo que está, digamos, generalizado. Se ha roto la cadena de conocimiento. Llevamos 1 o 2 generaciones que no se traslada la información, la sabiduría desde el productor a otros nuevos productores y tenemos que buscar darle una solución. Tenemos que acercar a la gente que conozca a la agricultura y que conozca un poco, pero ¿desde qué perspectiva? Hay centros de formación y tenemos centros de FP que dan formación en agricultura, no hay problema. Pero que te dan solo titulaciones. Vemos que se quedan cortos y no damos el paso siguiente. Y luego no solo puedes hablar de producción, tienes que hablar de comercialización, de transformación, de insumos, de consumo, de agroecología en general. Y ahí es donde tenemos que ir dando la vuelta. ¿Para qué? Para que la gente se acerque a la agricultura y vea ahí un sitio de trabajo digno, que es una de las cosas que más se ha perdido, porque hemos recibido el mensaje, no lo olvidemos, hemos recibido un mensaje que está muy metido en nuestro interior, que es que de la agricultura no se vive o se vive mal. Y ese mensaje está tan metido que tenemos que ir rompiendo esos conceptos, pero siempre desde una perspectiva agroecológica, que es donde está un poco la apuesta más potente. Hablamos de consumo social, otra cosa que se lleva trabajando o intentando trabajar desde hace mucho tiempo. Hablamos de comedores, hablamos de hospitales. Con la ayuda de las instituciones que promuevan la compra de productos agrícolas, hospitales, colegios, residencias, comedores universitarios, con cocina in situ, así como un mercado dedicado a la producción local. Yo cuando me enteré, que no lo sabía, que el mercado en su propio estatuto tiene un apartado que tiene una zona reservada para producción directa y para agricultores, para que vengan directamente allí, y nunca lo he puesto en marcha. Nos encontramos que aquí pasa algo con las instituciones que no les interesa el modelo del pequeño productor, del consumo local, y no están apostando por esta línea. Y lo tenemos accesible. Luego hablamos del tema de cestas, el tema de grupos de consumo, el tema de cooperativas de productores y consumidores, ecotiendas de barrio. Fijaros que en 10 años hemos pasado de 2 tiendas a más de 20 tiendas. No podemos ese dato nunca olvidarlo. La tienda de barrio está desapareciendo, pero sin embargo hemos tenido un crecimiento exponencial con las ecotiendas y muchas de ellas se abastecen de productos locales. O sea, vemos potenciales, vemos posibilidades y vemos proyectos que pueden ir surgiendo, proyectos cooperativos que están funcionando. Más de uno lleva muchos años funcionando y están aquí en Granada, y en Granada tenemos que sentirnos orgullosos de que ese capítulo no es que lo tengamos resuelto,
es un capítulo que está incipiente y capaz de desarrollar, pero lo importante es que son proyectos viables, a los que podemos acercarnos, hablar con ellos, preguntarles cómo lo hacen para poder reproducir otros proyectos en líneas similares. Hay marcas colectivas, como otra fórmula que también estamos planteando. Tenemos que empoderar a los agricultores, esos agricultores que lo están haciendo bien, no a los que ya están empoderados, que son los que trabajan en la agroindustria, esos pequeños productores que producen alcachofas a pequeña escala, en sus pequeñas huertas, pero tenemos que hacerlo de alguna forma, tenemos que darle ese orgullo. Y ese orgullo lo van a tener cuando ellos puedan ir a vender directamente sus productos a un restaurante, a la tienda del pueblo, a la tienda del barrio. Cuando recuperen ese orgullo y ese empoderamiento es cuando le daremos un poquito de vuelta a todo. Y el concepto de las marcas colectivas localizadas es una figura que estamos empezando a intentar utilizar para lanzar esas propuestas y esas alternativas que vamos avanzando. Y luego, cosas que le vamos sugiriendo a los municipios, pero que no echan muchas cuentas. Porque digamos que los municipios, tristemente, en concreto las instituciones municipales, parece que, aun estando en municipios agrarios la mayoría, parece que en la agricultura no les importa, viven de espaldas a la agricultura. No lo entendemos, sinceramente. Nosotros estamos trabajando en varios municipios muy agrarios y no es algo que les preocupe, no es algo que les interese, no es algo que tengan metido en sus presupuestos, no es algo que tengan... Eso tenemos que conseguir darle la vuelta, sea como sea. Bueno, pues les planteamos semilleros comunitarios o bancos de semillas. Para el tema de biodiversidad y el tema de recuperación de variedades es esencial, es algo que tenemos que potenciar. El tema del compostaje comunitario se está poniendo en marcha, pero porque la ley les está obligando. Entonces están dando pasos en esas líneas, menos más, por fin. Algunas cositas se van haciendo. Hablamos de obradores comunitarios compartidos que en algunos sitios empiezan a ponerse en marcha, pero les cuesta la misma vida el poder planteárselo mínimamente en serio. El tema de servicios y de insumos comunitarios no hay manera de que arranque un proyecto que pueda plantear una alternativa. Y no olvidemos que son pequeños agricultores y agricultoras que no tienen recursos para poder meterse en envergadura de ningún tipo. Con lo cual, si tenemos tractores y maquinaria, ¿por qué no las compartimos? ¿Por qué no las ponemos un poco en valor? Pero eso ahí las instituciones tienen mucha fuerza. Y ahí es donde están un poquito esos pasos y esas propuestas que vamos avanzando. Pero al mismo tiempo, quizá uno de los... de cómo estamos viendo las agresiones que se están generando al territorio y zonas productivas, y esta es una propuesta de más envergadura que hay que estudiarla, pero que no debemos de olvidar nunca, y más después de vivir una pandemia, porque se nos llenaba la boca. Menos mal que tenemos agricultores que nos dan de comer. ¿Os acordáis cuando se decía en los medios de comunicación, en todos lados? Oye, menos mal que pueden los agricultores ir a la vega a cultivar alimentos para que nosotros podamos comer mientras estamos encerrados. Y resulta que ahora nos vienen proyectos y proyectos y proyectos que lo que se están cargando son zonas de producción, zonas de especial protección. Deberían de tener esa especial protección para producir alimentos, para garantizarnos y tener una seguridad alimentaria. Esas contradicciones tenemos que irlas rompiendo, pero somos a veces los propios consumidores los que tenemos que dar ese paso. Si generamos dinámica de consumo, se generan dinámicas productivas y podremos ir cerrando ciclos y poder ir avanzando. Entonces, el declarar territorios estratégicos, lo mismo que lo hacen para defensa o para gastos militares, te dedican ciertas tierras de interés estratégico, ¿por qué la Vega de Granada no se puede dedicar como un lugar estratégico para producir alimentos, para garantizar esa seguridad alimentaria a la población cercana que hay en el entorno? Bueno, pues esas son las cuestiones que intentamos nosotros plantear. Datos, dudas que hemos ido y nos vamos planteando y vamos intentando ir dando respuestas, pero siempre, y lo planteamos siempre. Trabajando desde abajo, trabajando con la gente. Esto no podemos ir viendo a ver qué soluciones damos, sino que la gente la tenemos que dar, la gente de los territorios, y tenemos que dar esa respuesta sea como sea. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, antes no he comentado que, por supuesto, después de las intervenciones de los ponentes, que en principio para la primera, porque iba la de Jesús Peña, que trataba en el campo de la alimentación tanto conflictos socioecológicos como propuestas, él tenía más tiempo que los dos ponentes siguientes, incluso no lo ha agotado, ¿no? O sea, que habíamos hablado de media hora, o sea, que se te agradece. Y las dos siguientes intervenciones, que
están centradas en el campo del agua. La primera, la de Javier Egea Tito, está centrada en conflictos socioecológicos vinculados al agua en el ámbito territorial de Granada y el área metropolitana. Y luego George Fisher abordará, aunque tocará también en algún momento cuestiones relacionadas con conflictos socioecológicos vinculados al agua, sobre todo hablará de propuestas para una transición ecosocial justa en ese ámbito. Javier Egea ha sido coordinador de Ecologistas en Acción durante casi 20 años. Yo creo que Ecologistas en Acción lleva 26 a lo mejor en Granada. Bueno, no es solo en Granada, que es estatal, ¿no? Así que estamos hablando de durante la mayor parte de la existencia de Ecologistas en Acción ha sido el coordinador. Lleva, no sé si 3, 4 o 5 años que has dejado de serlo, pero no se nota. Digo que sigue. No lo digo por el nuevo coordinador, sino por lo activo que sigue, ¿no? Así que, bueno, yo creo que muchos de los que estáis aquí lo conocéis desde hace muchísimo tiempo. Javier Egea ha sido maestro de escuela, también, así que le voy a dar la palabra ya, o sea que directamente, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos allá. Conflicto. Pues conflicto significa cuando alguien no está de acuerdo uno con otro, pues hay un conflicto. Se puede resolver muy bien o muy mal, ya depende de las ganas que haya. El conflicto aquí en la zona que estamos tratando es por dos cosas principales. Uno de ellos es los caudales ecológicos, y que eso supone porque hay una mala gestión del agua. Ahora veremos quién la gestiona más y de por qué. Y al mismo tiempo hay menos agua. Hay menos agua aparte de que porque llueve, por otros motivos que voy a ir explicando, o sea, no solamente por eso. El caudal ecológico, pues lo encontramos aquí con que el primer tropezón que hay entre la ciudadanía normal, acostumbrada a sus costumbres históricas, pues se encuentra con que está la ley de agua y el reglamento de dominio público hidráulico. Y la ley de agua te dice que los caudales ecológicos son los que tienen que mantener como mínimo la vida que hay o pudiera haber en el río. Que si el río se seca, no hay ninguna vida, no hay caudal ecológico. Ahí no hay caudal ecológico. Además, una cosa muy importante que dice, y es que el caudal ecológico no tiene carácter de uso. Quiere decir que si hay agua, primero, caudal ecológico. Y después, si hay, se reparte para los distintos usos. Agricultura, industria, ocio, lo que sea. Pero el caudal ecológico, digamos, es lo que se considera que no se puede tocar. Solamente se puede tocar para consumo humano, pero ojo, muy importante, dice que en caso de que haya otra alternativa, tampoco se toca un caudal ecológico. Un ejemplo muy burdo, pero que se va a entender enseguida. Si aquí tomamos agua del río Genil y llega un momento en que el caudal ecológico pasa por medio de Granada y hay problemas para beber, antes de quitar el caudal ecológico del río, se toma una alternativa. Aquí la tenemos en Granada, que son los pozos que hay en La Vega. Los pozos que hay en La Vega, a la zona de la Ronda Sur, son los que darían agua a Granada y no se tocaría el caudal ecológico del río. Es un ejemplo que pongo un poco burdo porque no creo que lleguemos a tanto, pero para que sepamos que el caudal ecológico lo primero es, excepto para abastecimiento. La disminución de los caudales disponibles son claros. Uno es por la climatología, cada vez llueve menos, con lo cual hay menos agua para regar. Otro es la disminución de tierras de cultivo, que cada vez se cultiva menos, porque las tierras que hace 50 o 70 años estaban disponibles para regar, no están. Ahora veremos cómo y por qué. Y también hay otra cosa importante que va a extrañar a algunos, que es la pérdida de las aguas residuales. Estamos lloviendo. Vamos a ver, por ejemplo, he cogido aquí unas cuantas acequias, estas son de la Vega Sur. Y aquí, afortunadamente he puesto un ratón hermosísimo, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la acequia del Jacín y de la Gorda de la Subia. Lo digo porque son las más grandes, con diferencia. El Jacín tiene 442 hectáreas y la Gorda de la Subia arriba 535. Las demás apenas llegan a 50 o son menores. Y tienen una dotación de agua que, según el plan hidrológico, pues son de 4.050 metros cúbicos por hectárea al año, lo que le corresponde. Entonces, esto es importante saberlo porque es la dotación que tiene. Aquí tenemos la toma de la acequia Gorda de la Subia. Llega a 535 hectáreas o 10.000 marjales.
son 2,17 hectómetros cúbicos. Y una cosa que quiero que se vea muy bien, esto es la toma de la sequía y este es el río. Se toma agua y sigue agua para abajo. Esto es importante, ¿eh? Aquí tenemos la toma de la acequia del Jacín. Antes de llegar a esta, ya había otra toma que es la acequia de la Estrella, pero esa es pequeña y no la tomo en consideración. Esta riega 442 hectáreas. Y aquí también se ve que viene el río por aquí, esto es la entrada de la acequia, y por aquí se ve un poquito, no se ve muy claro, que están los árboles, que sigue el agua para abajo. O sea, si toma agua. Hay una cosa que observaremos y es que no existen contadores, algo que ahora mismo es ilegal. Lo que pasa es que mientras eso se arregla con Confederación, va a haber problemas, pero en fin. Y también se usan aguas residuales. Aquí tenemos una de las acequias en La Vega, en medio de La Vega, con su porquería que va tomando, o incluso ves cómo riegan la agua con esa agua en ese color tan extraño, y es con lo que se riega. Y no quiere decir que todo se riega así, pero que no nos extrañemos de ver, porque las aguas residuales veremos la importancia que tienen o que van a tener a partir de ahora. El agua para el riego en La Vega Sur, solamente hablo de los ríos Monachil, ¿eh? No tomo aquí el río Dila, solamente el río Monachil tiene una concesión de agua de 5 hectómetros cúbicos al año. Y es que las aguas residuales que podrían utilizar y que ya están cogiéndolas en colectores y se van a perder, son de 6 hectómetros. Son más aguas residuales que las que cogerían del río. Eso es importante que lo tengamos presente. Pero es que resulta que hay un pequeño problema ya, y es que la superficie de cultivo ha reducido un 38%. Si nos fijamos en el Jacín, ha perdido casi el 50% de tierra de cultivo. Y la Gorda, un 27% casi de tierra de cultivo. Hay algunas como la del Genital, que es un 68% de pérdida de terreno. Es decir, que tenemos unas acequias que tienen una infraestructura y unas costumbres de toma de agua para regar unas superficies que ya no existen. ¿Y por qué no existen? Pues vamos a ver qué pasa. Se ha reducido, ya le pone el dato, y aquí tenemos. Vamos a ver, esto que vemos aquí es Cájar, esta cosita que hay aquí, esta cosita tan chiquitita es Cájar. Y esto que ve aquí es Huétor Vega, año 56. Y ahora nos vamos a venir al año 2016 y vemos todo esto que hay aquí, construcción por un tubo, es decir, se ha perdido un montón de vega porque ha habido construcciones. Otura es esto que tenemos aquí, en el año 80, no me he ido tan lejos. Y vamos a ver cómo es Otura ahora, vamos a ver urbanizaciones. Se está perdiendo un montón enorme de tierra que ya no se puede regar porque ya está urbanizado. Y Vegas del Genil. Esta cagadilla que se ve aquí, esto es Ambrós, esto es Purxí, esta cosita. Y esto que hay aquí es Bericena. ¿Y qué pasa cuando llegamos ahora? Porque nos encontramos con que un montón de vegas se ha construido. Hay una disminución de terreno, con lo cual hay que reconocer que va a haber menos agua porque hay menos que regar. Si a esto ya le añadimos pérdidas como las carreteras que están ya construidas, esto es la famosa segunda circunvalación. Como las carreteras que hacen ahora modernamente tienen 100 metros de anchura, quiere decir que cada 100 metros de longitud es una hectárea, lo que ya se ha perdido para siempre de vega. O sea, vamos a multiplicar por los cientos de metros y salen muchas hectáreas. Pero no solamente las que están existentes, sino los planes que hay ahora mismo que se están trabajando. Uno es el Tibidor Sur, que es la Pau 9, que se perdería 50 hectáreas de la mejor tierra de La Vega. Esto sería donde está la gasolina de Huétor, vendría por aquí debajo de estos Cájar, vendría por debajo de Cájar, que están al sur, y vendría aquí a conectar a la que viene de la playa, la 44 o R30 que se llama ahora. Esto sería el plan que hay y que no renuncian a él. Pero sería destruir ya, si quedaba poca vega, más todavía. Tenemos más, porque aquí tenemos ahora, aparte de la Ronda Sur y la circunvalación en su tiempo, tenemos la famosa Pau 5, que es la que quieren hacer para conectar por detrás de Armilla y Churriana, entre Churriana y Cúllar, y enganchar con la segunda circunvalación, que también es otra barbaridad. Esas son estructuras que tenemos otro peligro de que desaparezca vega. Y luego tenemos las aguas residuales, que ya, si vemos aquí, vamos viendo una serie de canalizaciones, aquí está todo lo que viene, pero se va a ver mejor aquí. Esta amarilla viene de Monachil, vendría por aquí, y todo esto se culminaría en un colector general aquí, que vendrían de Cájar, de la Subia, de los Ojíjares. Es decir, esas aguas residuales que antes
iban a la acequia y, aunque sea una porquería, ayudaban que hubiera líquido para poder regar, como hemos visto antes regando la haba, se va a perder. Con lo cual nos encontramos que llueve menos, que hay menos tierra que regar, con lo cual van a reducir la dotación de agua que le van a dar, se va a reducir, y que no contamos con las aguas residuales. Un panorama negro para mantener los riegos. Ahí es donde van todas las aguas. Y digo que nos fijemos en la DAR Sur, esta concretamente es la que es de Camino Puchín, y es bueno que nos fijemos porque después de ahí saldrá una propuesta por si sirve para algo. Cuando se cogen agua, porque hay agua que cogerla para regar, pues te encontramos varias cosas. Ríos que se quedan secos, pozos ilegales hay a montones, lo sabe la Confederación, hay otros legales, no decir que estos son ilegales, hay otros legales, y los riegos también son un poco como menos irregulares, como vamos a ir viendo. Este es el río Munací en el de 2018, seco. No hay un charquillo aquí, pienso, este charquillo que ha quedado aquí, no sé de qué. Río Munací seco en enero, mes de enero, seco. Río Dila, febrero de 2023, seco. Aquí la nieve con la Sierra Nevada está nevada, Vamos, no sé que lo sepamos. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hay una toma de acequia que ya no es como la que hemos visto antes. Antes veíamos la toma y cogían la toma y por aquí quedaba agua. Aquí este charco que hay es porque la toma tiene que haber un roto y se escapa un poco de agua este charquillo. Pero se deja el río porque se sigue tomando toda el agua del río. No se respeta el caudal ecológico. Y eso ya es un conflicto bastante gordo. Hay muchos pozos. Aquí tenemos un pozo que creo que es legal, que mirad la balsa que tiene al lado del río. El río va seco, pero ahí está sacando agua. Los ríos están secos, pero las acequias van llenas. Por ejemplo, en enero de 2024, mientras el río iba completamente lleno, esta acequia va, perdón, seco, y la acequia va, como siempre, llena de agua. ¿Y para qué la usan? Pues en enero están regando los olivos a manta. Pero el río está seco. Esto está al lado del río, el río seco. Y se están regando los olivos. Se están regando los cereales. También, esto es en enero también, a pesar de que ha llovido. Están regando los cereales. Y nos encontramos que hay unos pozos de abastecimiento, que en este caso es uno de Masagra, y que es muy curioso porque conecta, este pozo concretamente, porque lo pone además el letrero, es que conecta con el canal de Loaiza, del cual hablaré ahora, que mucha gente no sabe lo que es y no sabe la importancia que tiene, sobre todo para la Vega Sur. ¿El agua potable para qué se usa? Pues por lo pronto aquí tenemos para llenar piscinas, como esta de Gojar. Si nos fijamos aquí, vamos viendo estas manchitas azules, cada una manchita de aquí es una piscina que está llena. Decíamos que el abastecimiento era prioritario, pero abastecimiento es llenar piscinas, o abastecimiento es beber, lavarte, cocinar y hasta pegar unas macetas, claro. Pero llenar piscinas y abastecimiento, no lo sé. Esto es en Gojar, pero esto es en Otura. Aquí tenemos otra, todo piscina, todo piscina. El río está aquí al lado, seco. Pero ahí está. Y ayer, en la prensa, aparece: 500.000 de vecinos de Dila urgen una solución a los cortes de agua tras 18 años. Se trata de la urbanización Cañadas del Parque. Bien, dice que tiene un problema porque depende de Cuba y pozo en estado mínimo. Y estamos hablando, esto es importante, de unas 250 viviendas y 500 vecinos. Dila tiene unos 2.500 habitantes. Eso es el 23. Pero hay una quinta parte, digamos, de los vecinos que están aquí. Resulta que en la página de las concesiones de la Confederación de Guadalquivir, aquí, en la urbanización Cañada del Parque, hay 4 pozos. Este es muy chiquitito, este es el centro de uno que debe ser antiguo porque tiene muy poca cantidad de agua. No llega a 3.000 metros cúbicos al año, eso no es nada. Pero sin embargo, entre estos 3 tienen 268.056 metros cúbicos al año, que eso es para darle agua de beber a 3.672 personas. Eso es lo que tienen autorizado. No tienen agua. Ya mucho más que todo el pueblo de Dila juntos. Tienen agua, concedida. Otra cosa es que la saquen. Pero ¿qué ocurre el 21 de abril de 2023 cuando tienen estos problemas de desabastecimiento? Porque también tenemos todas las piscinas llenas. Aquí están todas las piscinas llenas. El 21 de abril de 2023. En plena sequía,
y con problemas de agua que llevan en Cuba. Pero es que, claro, nos encontramos que Granada que somos más chulos que nadie. Aquí tenemos, resulta que Otura tiene 255 piscinas por 1000 habitantes. Una piscina para cada 4 personas. Y aquí entre el de esto, aparte de esta Duda y Huetos, nos encontramos también Gojar, nos encontramos Dilar o nos encontramos Cajar. Es decir, que parece que el agua nos sobra o que esto es una alegría. Yo no lo sé, vamos. Esto habría que pensárselo un poquito, ¿no? Esa es la legislación que tenemos, la legislación real. Una disminución de dotaciones por pérdida de superficie de riego. Una mala gestión del agua por las captaciones sin control, los pozos ilegales. Y un despilfarro con la excusa del abastecimiento. Bien, ante la falta de este agua que se prevé, que va a ocurrir y que está ocurriendo ya, ¿qué se puede hacer? Siempre se ha hablado, y que ya hemos tenido muchas reuniones con los agricultores, con las comunidades regantes de la Vega Sur principalmente, que hay dos opciones más o menos claras. Una es exigir el agua del canal de Loaiza, ya lo explico lo que es, porque mucha gente le da a chino. Y otra es bombear el agua desde la depuradora hasta cabecera, que también es factible y lo vamos a ver. El canal de Loaiza está construido y está aprobado, y es un canal que sale debajo de Canales. El que se haya molestado en asomarse debajo de la presa de Canales ve que hay una pequeña contrapresa, muy pequeña, puede tener unas dimensiones parecidas a esta habitación aproximadamente, y de ahí sale una tubería que va por el río, pasa por Senesto, por debajo del río, y antes de llegar a los túneles de Serrallo, si alguien se ha fijado, sube por la pared una especie de raspa de cemento, que es por donde va el canal, y llega aquí arriba, a las Conejeras, que hay un depósito enorme. Y a partir de ahí la tubería, qué casualidad, pasa por Huetos, bordea Huetos por La Vega, pasa debajo de Cajas, debajo de la Zubia, pasa de Ojíjares y llega hasta el río Dilar. Qué casualidad. Donde hemos visto antes el pozo de Masagra, está justo el pozo que coge Masagra de ahí, lo mete en el canal de Loaiza. ¿Qué ocurre con esto? Porque el canal de Loaiza se hizo para los agricultores. El canal de Loaiza se hizo para apoyar los regadíos de la Vega Sur. Tanto es así que este cuadrito que pongo aquí, este cuadrito, aparece en el expediente de Masagra cuando se quedó con la gestión del canal de Loaiza. Y decía, infraestructura existente muy valiosa, canal y depósito de agua. Habilitada solo para regadío. Y no estaba dentro del sistema para consumo humano. Pero claro, si a los agricultores le prueban los canales, me llevan a los agricultores a que vean el agua cómo salen a Jacín. Allí había agricultores mayores que yo estuve aquí con los ingenieros probando cómo el agua llegaba y me medían el agua, Loaiza, para meterlo en la acequia de Jacín. Pero no le dicen nada y ellos no se mueven. Pasan los años y llega el año 2014. Y como nadie ha protestado, está la infraestructura hecha, en Masagra, que es muy lista, y ya con si es lista, porque vamos a pagarlo nosotros encima, se queda con el canal y el depósito. Se gasta unos milloncillos, pero el 80% lo pagamos fondos FEDER, que lo pagamos nosotros. Y ahora tienen ellos ya la potestad, y como es para abastecimiento, no van a soltar el agua de allí para los regantes. Lo podemos tener claro. Nunca han sido capaces los regantes de denunciar, porque esto era para denunciar. La otra solución que se propone es llegar desde la Dar Sur y meter un bombeo de agua, un terciario primero, haría falta depurar la agua mejor de lo que salen ahora, un terciario, que subiría un poquito por el río Genil, por el fondo, metido debajo una tubería, cogería el río Monachil y llegaría hasta la cabecera de la acequia Gordo de la Zubia, que es donde realmente está la primera detracción grande que hay y ya apoyaría mucho. La cuestión es que sería unos 8.000 metros de longitud, de aquí hasta aquí, y un desnivel de unos 125 metros. ¡Oh, qué barbaridad! Hay tecnología para eso. A distancia se puede ir sin ningún problema. ¿Por qué decimos que hay tecnología? Y que no es una locura. Porque ya se está haciendo algo parecido aquí al ladito. Aquí lo tenemos. En Masagra. Desde los pozos de Masagra, esta es la salida que hay para la Zubia. Toda esta zona de aquí está llena de pozos. Hay 14, entre esto, el PTS y todo esto, 14 pozos. Hasta el depósito de Loaiza hay 2 kilómetros y 100 metros de desnivel. Y eso está ya está. Además, habéis visto la última obra, habéis visto las tuberías, cuando habéis entrado para Huetos, y el que haya ido por ahí, habéis visto unos tubos muy gordos que había, eran estos, lo que estaban haciendo. Pero es que además, el ayuntamiento va a hacer un lago en donde está el Florío, el Parque Tecnológico del Florío.
sí, al lado de la Ronda Sur y el Club de Colateral de Málaga. Y resulta que para mantener ese lago tienen que coger agua y llevarla de 4 kilómetros de la depuradora de los Vados y subirlo 50 metros. Y para ahí no hay ningún problema. Y resulta que eso están diciendo que ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llevar el agua desde la depuradora de la Dar Sur hasta la cabecera de la lluvia? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los regantes o los que usan el agua y la devuelven sucia? No voy a meter en ese detalle. Solo puedo decir que hemos hecho cuenta y que con 1 céntimo, 2 o 3 céntimos por metro cúbico, eso no es nada, en cada recibo de agua se pagaba de sobra el funcionamiento. Pero es que no vamos a llegar a eso. Noticias del mes de abril. La Junta concluye el proyecto de terciario de las depuradoras de las Muñecas y la Herradura. Terciario es cuando tú depuras el agua mejor que lo que pasa en Granada. Lo dejas ya listo para que ese agua se pueda utilizar para riego. Es un terciario, como se llama. El Gobierno de Andalucía invierte 50 millones en los terciarios y obras de abastecimiento a la Axarquía. 1 millar de hectáreas de las Muñecas y la Herradura riegan ya con agua regenerada. Esto es de ahora, del mes de abril. O sea, se está haciendo. Pero claro, es que será muy fácil eso, ¿no? Digo, pues no lo sé, vamos a ver el proyecto. El proyecto resulta que desde la edad de la Herradura me la levanta hasta casi 400 metros de altitud. Y son también 7 kilómetros de tubería. O sea, que aquí son 7 kilómetros de tubería y casi 400 metros. Nosotros estamos hablando de 8 kilómetros, prácticamente lo mismo, y 125 metros de desnivel. Y esto lo pagan fondos europeos. Están pagando, no lo pagan los agricultores. Digo porque no empecemos a creernos después que podemos algo. ¿Qué es lo que nos queda al final de todo lo que he dicho? Pues está claro que hay que respetar los caudales ecológicos, simplemente lo dirá la ley. Y punto. Y si no, cambiamos la ley. No te extrañe que si cambiamos de gobierno se cambie la ley. Pero bueno, por ahora es lo que hay. Hay que aceptar lo que dice la ley. Que hay que adaptarse a la disponibilidad de agua en función de la climatología. Si hay años que no llueve, ni el río, ni los regantes, hay agua para todos, no hay. Y eso hay que aceptarlo. Y tenemos ese problema. Y luego que los recursos hay que gestionarlos. Y aquí quien tiene mucho que ver en esto es la administración hidráulica. La compañía hidrográfica, en este caso del Guadalquivir, que es la que nos estamos moviendo, tiene una dejadez muy gorda y que cuando intenta hacer algo encima lo hace mal. O sea, que tenemos problemas con esto, ¿no? Y ya está. Simplemente un paseillo para ver el agua, conflicto y problemas y muy centrado en la zona de alrededor que conozco bien, simplemente. Y ya está. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera intervención, que como está anunciada es la de George Fisher, que es hidrogeólogo y doctor geógrafo, consultor en la FF Geo, Territorio y Movilidad Sociedad Limitada, y como había anunciado, él dentro del ámbito temático del agua, sobre todo aunque hablará algo de conflictos socioecológicos vinculado al agua, también, sobre todo, hablará de propuestas para una transición ecosocial justa en Granada y su área metropolitana. George Fisher, ya lo he comentado, ¿no? Es hidrogeólogo y doctor en geografía. Su tesis, que la presentó en la Universidad de Paderborn, supongo que en Alemania, tiene el título de La Vega de Granada, un sistema de riego tradicional en aras de la competencia de recursos hídricos por las tensiones urbanísticas. Cuenta con una amplia experiencia profesional como planificador de más de 30 años, trabajando como consultor en temas de urbanismo, medio ambiente, hidrología, movilidad y proyectos internacionales. En particular, en el ámbito de movilidad sostenible, ha sido coordinador técnico del Plan de Transporte Metropolitano de Granada y de planes de movilidad urbana sostenible para municipios de Andalucía, entre otros trabajos. Y en el ámbito vinculado al agua, en planificación y gestión de recursos hídricos, es autor de numerosos estudios de inundación y actualmente consultor para diferentes proyectos de gestión de recursos hídricos y modelación hídrica para la cooperación alemana, con proyectos localizados en Perú y Bolivia. Ha realizado estudios de potencial hídrico en las provincias de La Rioja y Chubut en Argentina y ha sido director de obra y proyectista para captaciones de agua en drenes horizontales para proyectos en Argentina y Perú.
No me quiero extender más, tiene muchos más ámbitos de trabajo profesional. Se me ha olvidado comentar, bueno, George Fisher ha participado ya un par de veces al menos en otras sesiones de Mirada al Mundo relacionadas con temas de movilidad, y tanto Javier como Jesús Peña también han intervenido en años anteriores. Así que, George, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Algunos de los temas que yo voy a retomar ahora también lo ha mencionado Javier ya. Creo que está bien reforzarlo. Yo esta charla la quería enfocar un poquito también en la perspectiva histórica de dónde venimos y por qué están las cosas como están. Para eso también entiendo yo, y era también parte, ¿no?, de esta tesis que hice, un poco analizar cómo es el reparto de la Vega, de dónde viene y por qué se ha complicado tanto, ¿no? Bien, para no alargarme mucho más, ¿no? Primero entender en la Vega cómo está funcionando y cómo estaba funcionando la Vega en épocas históricas, ¿no? Creo que es importante que nosotros entendemos la Vega como un conjunto bastante homogéneo, y en realidad no lo es. Tiene diferencias muy grandes en el reparto de agua, lleva muchos años ya anteriores a lo que nosotros vivimos ahora, con problemas de escasez en algunas partes de la Vega, y a pesar de ese aspecto tan frondoso que tiene y esta abundancia de agua que nosotros percibimos, en realidad era históricamente un sistema basado en derechos de agua que estaba muy adaptada a la escasez del agua, que intentaba gestionar esa escasez, ¿sí?, evitando también los conflictos, aunque siempre había, y cuando uno trabaja históricamente en las fuentes se ve que siempre había grandes conflictos en la Vega, especialmente en los momentos cuando había cambios históricos, ¿no? La diferencia es clara, ¿no? En la Vega tenemos zonas de regadío que tienen agua de recursos que no están regulados. Un ejemplo, por ejemplo, son los que ha mencionado Javier, que es el río Dila, el río Monachil. Tenemos sistemas tradicionales de regadío que sí que tienen aguas reguladas por las obras de infraestructura que luego vamos a ver, que es, por ejemplo, el río Genil, que es un buen ejemplo, ¿no? Luego tenemos zonas en la zona baja, si nos fijamos aquí, que son zonas que anteriormente tenían muchas zonas solamente aguas sobrantes que no tenían agua y se tenían que adaptar en cada año a la disponibilidad de agua. Y luego tenemos en la zona baja zonas que realmente reciben agua de surgencias del acuífero, que no tienen agua de los ríos de la Vega, del Genil y afluentes, aunque en la percepción de la gente lo parezca, ¿no? Aparte de eso, tenemos de lo que vemos zonas de regadío, como en la zona de Alfacar, que reciben agua de fuentes muy escasas y que últimamente prácticamente se han secado, con muy pocos derechos de agua, y nuevos regadíos, como por ejemplo el canal de Albolote, el canal de Cacín, que son obras de la colonización durante la dictadura franquista, para apoyar el sistema de autarquía, ¿no? Si vemos, ¿no?, ya les he comentado, ¿no?, esa problemática que tenía el agua en una zona que nosotros percibimos con mucha agua, ¿no? Como dice Javier, ¿no?, que no es así, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, este pequeño mapa que les muestra, diferencia en esta mancha, que es realmente el sistema de riego tradicional, ya quitamos la zona del canal de Albolote y el río Cacín, hay grandes zonas, que son las zonas que están rojo, que solamente tenían derechos de agua sobrantes. Solo si el río tenía agua, tenían derecho a regar, lo cual se reflejaba normalmente en que en esta zona se sembraba cereal de invierno y en verano se quedaba seco. Luego veremos cómo cambió. Luego tenemos la zona roja, eso lo vemos en la zona del Dila,
zonas grandes que no tenían derechos de agua, por ejemplo, un ejemplo es la base aérea de Armilla, ¿no? A pesar de ahora que tiene otro uso, nunca ha tenido derechos de agua, hay otra zona más, y luego tenemos estas zonas, por ejemplo, de la zona de la fuente eléctrica en Alfacar, que tienen tan poca agua, aunque antes era más, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, la acequia de Ainaramar, que es una de las fuentes grandes de esta zona, antes sí lo recordamos como una fuente muy grande, impresionante, que ha perdido mucho caudal y había épocas en los años 90 y también recientemente en que prácticamente se ha quedado seca, especialmente por los pozos para agua potable en la cercanía. Bien. Existen diferentes infraestructuras hidráulicas que han crecido en el tiempo, ¿no? Y de la que nosotros parcialmente ahora también nos aprovechamos, ¿no? Porque estas infraestructuras ya durante los años, ya en los primeros planes de la República y posteriormente, se han creado estos pantanos grandes como el Cubía, como el Bermejale, que tienen importancia en La Vega. Luego se ha hecho el río, el pantano de Quentar en los años 70, 72, se terminó, que principalmente existió para dar agua potable a la ciudad de Granada. Bueno, lo veremos más adelante. Y luego el embalse de Canales y de Colomera, que también son ya años 80, 90, siempre para paliar esa escasez de agua que siempre se hizo estos canales de colonización de los años 50, que son el Casinel y el de Albolote, que han cambiado muchísimo la situación en esta zona, y luego se ha hecho conducciones importantes, que por ejemplo es el canal de Quental, que conectó la potabilizadora de Masagra con el embalse. Tenemos los canales del pantano de Canales que han montado. Uno de ellos es el canal de Loaiza, que como dice Javier, era para dar agua de riego en principio, que ya no lo da. Y luego las conducciones del centro, como por ejemplo la que da para agua ahora de los pueblos en el centro de Aguas Vida, para Santa Fe, Fantovaqueros y todo eso, que reciben agua de este canal, que viene en realidad de Colomera, principalmente porque la calidad del agua del centro de La Vega es demasiado mala para un abastecimiento de agua potable. Mala por la contaminación. Por la contaminación, son aguas muy superficiales, antes eran de surgencias, donde había fuentes grandes, canales como el canal Isabel la Católica, la Ojos de Viana, que eran surgencias en La Vega, que eran barras, zanjas excavadas que daban agua al regadío de la zona de Santa Fe, que antes no tenía agua porque solo tenía sobrantes. Bien, en el siguiente quería, Javier ya ha hecho referencia, ¿no? Esa dictonomía que tenemos entre el regadío y el urbanismo. Nosotros le hemos mostrado un poquito el crecimiento de los años 50, en rojo, en verde vemos la zona de regadío como la conocemos ahora, y a continuación se ve cómo esta mancha de urbanización crece en los años, ¿no? Y crece importantemente, no solamente en la zona, que muy bien ha mostrado por Javier, en la zona de la Orla Sur, de Monachil, Tila, ¿no? Sino ha crecido prácticamente todas las zonas, especialmente también en zonas de Armilla, en zonas de Albolote, donde sucesivamente se ha ocupado todas las zonas de riego. Si se analiza bien, no quiero entrar mucho en ese tema, pero si se analiza bien, se muestra que hasta los años 80 se ha ocupado principalmente zonas que no tenían mucha agua. Esto cambió en los años 80. En los años 80 el valor del suelo agrario y de regadío disminuyó por también su significancia social, pero también económica, y cada vez se ocupa más zonas con realmente buenos derechos de agua, ¿no? Sí, si vemos, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo diferenciado por los diferentes sistemas, ¿no? Si son tradicionales, regulados, no regulados, y vemos que en el cómputo total, ¿no? Desde los años 70 hasta el 95, en ese caso, luego vemos los datos más recientes, la disminución en total de La Vega ha sido más del 25%, solamente para esto. Y si vemos ahora los datos últimos, porque os he mostrado aquí una lista completa de las diferentes acequias que hay, comunidades de regante, como
están organizados los regantes en cada zona, se ve que esta zona, esta mancha cada vez se ha crecido más y llegamos, lo vemos aquí, a zonas donde del perímetro originario de las acequias llegamos a una disminución que puede llegar, por ejemplo, en la acequia general que comentó, por ejemplo, Javier, que queda un 16% realmente regable del perímetro original. Tenemos otras zonas, por ejemplo, donde en la acequia alta, que es la zona de Huetor Vega, donde estamos en un 24% solo, que la pérdida de esta zona de regadío ha sido muy, muy grande. Y vemos, por ejemplo, en otras zonas, como por ejemplo en la Vega Central, en Santa Fe y en Fuente Vaqueros, esta pérdida es mucho menor, ¿no? Bien, quería centrarme ahora un poco en el derecho de las aguas para entender cómo se gestionaba antes de estas aguas, ¿no? Cómo vemos y cómo se ve la diferencia en los derechos de agua. Aquí a la izquierda, lo que veis en negro, eso es el sistema completo de la distribución del riego de la acequia del río Genil, de las acequias de Gorda, acequia Taramonta y la acequia de Arabuleila, que son las tres grandes acequias que tenemos, y vemos cómo ya desde el principio, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes repartos de agua, que es interesante en ese caso, ¿no? Como vemos en el origen, en un trabajo citado ya del siglo XIX, vemos que, por ejemplo, a la ciudad de Granada se asignaba una proporción del 16%, ¿no? El resto del agua se repartía en las tres grandes comunidades de regantes, que, por ejemplo, la acequia Gorda tenía un 25%, la Arabuleila 33% y la acequia Taramonta 25%. Cuando ya empiezan los primeros problemas, eso en los años 40, ya después de la guerra, ¿sí? La gestión hidrográfica intenta reorganizar estos derechos históricos, ¿no? Lo cual ya llega que, por ejemplo, se da en este reparto un 48% del agua a la ciudad. Ya vemos que se lleva casi la mitad, ¿sí? Y en compensación se da a todas las comunidades de regante los derechos a las aguas residuales, que ya, como ya lo había comentado Javier, y creo que es importante. Si vemos ahora para los años 70, vemos cómo este reparto cada vez se mueve más hacia la ciudad de Granada y a costa de los regantes, ¿no? Y se da mucha importancia a los diferentes derechos sobre aguas residuales. Como vemos, esto ahora es, por ejemplo, un pequeño ejemplo de la acequia Gorda, cómo está la situación ahora. Vemos en amarillo los ámbitos originarios. Vemos como, por ejemplo, grandes zonas de la zona de Arabial y todo ya se han colmatado por completo y también han desaparecido las acequias de regadío. Ya no están. Ya parcialmente está solamente tubo y principalmente se ha reorganizado también por la obra de reconstrucción o de canalización del río, donde ya se ha anulado muchas canalizaciones que iban por la ciudad. Importante, lo que vemos ahora son estos dos puntos. Javier ha mencionado ambos, ya, por ejemplo, la depuradora que tenemos en el camino de Porchil. Aquí tenemos la acequia, la depuradora de los Varos, y vemos que estos ya, todo el consumo se ha puesto más aguas abajo. Con el efecto ahora que, por ejemplo, zonas de Santa Fe ahora sí tienen agua porque tienen las aguas residuales y más arriba hay bastante más escasez. ¿Qué se hizo en los años 90, por ejemplo? Y lo he marcado aquí con esta pequeña línea. Se ha hecho una obra que hasta hoy no está funcionando, que es un canal que bombea el agua hacia la acequia Gorda desde el camino de Porchil. No está funcionando principalmente porque la calidad de las aguas residuales no cumple la normativa y en realidad, aunque estén depuradas, no deberían ser utilizadas directamente. De ahí ese comentario, creo que muy acertado de Javier, cuando dijo, necesitamos una tercera fase de depuración, la terciaria, para garantizar la calidad del agua del regadío, porque así no se cumple. Si uno se acerca, por ejemplo, al río Genil, ahora cuando lo ve por debajo del camino de Porchil, uno ve que el agua no tiene un aspecto muy, muy atractivo, llamémoslo así, ¿no? Bueno,
el tema general, el tema del agua ecológico también, y quería simplemente representar cómo estaba el tema de la zona del Dila, que también me parecía interesante, porque tenía problema antes, no solamente ahora. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en los derechos, aquí tenemos igualmente un flujo de distribución. Como vemos, las 6 diferentes acequias de los diferentes pueblos tenían su derecho y se repartía como antes. El reparto funcionaba por modular, en este caso, cada uno se llevaba una sexta parte, pero diferenciado por diferentes días de la semana y horas del día y noche, ¿no? ¿Qué se ve? La diferencia no es igual. Algunas acequias tenían más agua que las otras y destaca con mucha agua, por ejemplo, y esto es una situación que se reproduce en toda la Vega. Las primeras acequias en los pueblos más arriba tienen derecho preferente y pueden utilizar más agua, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, ahora, eso es el tema referente al caudal ecológico, teniendo en cuenta que estos pueblos tenían derecho a repartirse el agua, especialmente durante el verano, a sexta parte, históricamente el caudal ecológico no existía. Ellos se llevaban todo, se dejaba caer el agua al río y la siguiente acequia lo captaba. Eso siempre históricamente es así. No quiero cuestionar de que se quiera implementar un caudal ecológico, pero creo que los caudales ecológicos tienen que tener también cierto reflejo en los derechos históricos, que tal cual como se está implementando no se está haciendo, ¿no? Bien, si seguimos adelante, otro tema, por ejemplo, cuando estamos hablando del caudal ecológico, como ven, ¿no? Por ejemplo, el río Genil, que es un río regulado, tiene derecho casi ya todo el año y porque está asegurado así. Pero en este caso vemos, por ejemplo, la función ecológica del río, que podría ser garantizado con ese caudal ecológico, y ya vemos cada vez que también en la parte por debajo de la ciudad está con algo de agua, pero vemos estas obras que se hizo en el año 90 que impiden prácticamente la permeabilidad del río y la función del caudal ecológico, entendiendo como para favorecer la vida y la fauna y especialmente en el río, estas interrupciones no garantizan en absoluto esa permeabilidad longitudinal, y yo entiendo que debería plantearse, si estamos hablando del caudal ecológico, abrir más la mente, ver realmente si el caudal ecológico es solamente cantidad o si queremos hablar de calidad en el cauce. Javier ha mostrado alguna foto del río Dila, siempre ha estado seco en verano, nunca ha estado con agua. Otra cosa no es así. ¿Sí? Y creo que es importante, ¿no? Lo cual, si nosotros vemos, por ejemplo, luego zonas de la Vega, en el Genil Bajo, donde es zona de drenaje, ahí vemos que de pronto el río Genil, que arriba prácticamente no tiene agua por la recarga del acuífero, está aportando muchísima agua, ¿no? Bien. Quería fijarme por la cuestión, para no entrar tampoco mucho, luego lo podemos hablar, ¿qué es la función ecológica del regadío en la Vega de Granada? Y creo que es importante plantearlo, ¿no? Yo entiendo, el sistema de riego es un sistema ecosistémico, una infraestructura existente que sirve principalmente como una fuente de recarga del acuífero, siempre y cuando no nos alejamos del sistema de riego tradicional. Si optimizamos el riego, cada vez estas recargas se van a reducir. He traído esa pequeña gráfica simplemente para ver, es una comparación entre las entradas y salidas de la Vega de Granada, y vemos, por ejemplo, como debido a este acuífero, durante el verano, vemos que hay un superávit entre el agua que entra a la Vega y lo que sale, lo cual es debido principalmente a esta capacidad de modulación y del propio acuífero, que tiene sus aguas por las filtraciones principalmente del sistema de regadío. También otro comentario simplemente que quería hacer, porque creo que es importante, Javier ya lo ha mencionado. De los primeros cálculos que se había hecho, en principio el consumo de agua ha sido muy pequeño para la población, ¿no? Actualmente, simplemente para que tengamos una idea, el uso del agua potable es
hace actualmente casi el 50% de la zona de regadío. En la zona de regadío siempre consume mucha agua, ¿no? Pero ya que el agua potable, el consumo de agua potable alcance el 50%, es muy alarmante. ¿Qué nos quiere decir eso? Tenemos que plantearnos primero, y ya se ha comentado, ¿no? Estamos en una zona con falta de recursos. Hay que plantearse para el futuro cómo reducir usos inevitables, como por ejemplo el ejemplo de las piscinas. No son solamente las piscinas, hay otros usos que también son cuestionables, ¿no? Y luego, referente a la depuración de las aguas residuales, creo que es necesario que reforcemos la depuración. Hemos tardado 30 años en implementar la segunda, de conectar todas las poblaciones, y no se ha visto, ya hemos visto que no se ha planteado cómo vamos a reponer otra vez esta agua a los usuarios que históricamente tenían el derecho, ¿no? Y luego, temas importantes igualmente del sistema de regadío y el agua, ¿no? Es un pulmón verde, lo vamos a ver en el futuro, si necesitamos esa adaptación al cambio climático. Si perdemos este pulmón verde en La Vega, perdemos calidad de vida. ¿Sí? Calidad de vida, capacidad de depuración, no solamente del agua, también del aire, ¿sí? Y principalmente, y esto también lo había comentado Jesús, ¿no? Lo tenemos como zona de producción de cercanía. Creo que ya con experiencia del COVID, pero también a largo plazo, la producción cercana es la que menos recursos consume. Tenemos esta zona de producción aquí cerca. ¿Por qué no reforzamos este tema tal como lo ha mencionado Jesús? Muchas gracias. Deja de compartir. ¿Sí? Deja de compartir ahora. Sí. Bueno, o si no, ahora después. Bueno, muchas gracias, George. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de debate. Si queréis, por un lado, podemos hacer una ronda de intervenciones con la gente, con quienes estáis aquí presentes, y luego pasamos a algunas cuestiones que se han planteado en el chat, ¿vale? Así que, si queréis, ¿hay alguien que quiera intervenir? Voy a pasar un micro, ¿de acuerdo? Y luego vais pasando el micro a otra persona, para quien vaya a intervenir. Muy bien con los micros. No te lo acerques mucho. Vale. Bueno, pues nada, soy Francisca Ruano y soy profesora de la Universidad de Granada y trabajo en conservación de la biodiversidad en agroecosistemas. Entonces, bueno, me ha aportado muchísimas cosas el oírlos esta tarde. Y bueno, también tengo algunas preguntas para confrontar algunas ideas y saber también qué pensáis vosotros sobre ciertos temas, ¿no? En principio, para Jesús, bueno, estoy totalmente de acuerdo en que algo fundamental, bueno, yo trabajo mucho con agricultores también, y lo que siento es que realmente su labor no se agradece o no se le da suficiente valor, ¿no? Sobre todo a los buenos agricultores, que tenemos muchos todavía en La Vega, cada vez menos, porque el relevo generacional va recurriendo, ¿no? Una cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo contigo es en hacer, digamos, la transición de abajo arriba, o pensar que la podemos hacer solamente de abajo arriba, desde los consumidores, a la velocidad que necesitamos hacerla, porque la necesitamos hacer urgentemente. Y yo pienso que si tuviéramos una estrategia de políticas públicas que la favorecieran, esto podría cambiar drásticamente. Y bueno, creo que tenemos también que reflexionar sobre eso, y, por ejemplo, pues muy claramente pensar en qué votamos. Por ejemplo, ahora las elecciones europeas que nos afectan muchísimo en cuanto a la hora
regularizar ciertas actuaciones y todo eso en la agricultura, ¿no? ¿Hago preguntas para los tres? Si quieres, ¿no? Bueno, lo que Sí. me digáis vosotros también. Sí. Para Javier quería preguntarle por qué no se tienen en cuenta las posibilidades de regenerar el agua residual a través de otras metodologías que no sean acumularla solamente en las estaciones depuradoras. ¿Por qué no se implementa, no sé, la regeneración de agua en las choperas, que ahora también estaban intentando favorecerse en la Vega de Granada y estas cosas? No sé si es que hay algún tipo de, pues, de cuestión que yo no llego a entender, si me lo pudieras explicar un poco. Por fin, sobre el tema de las piscinas y el sobreconsumo, un poco para Jorge y para Javier, del agua potable, es que sobre eso todavía podríamos discutir muchísimo, porque no todo el mundo gestiona el agua de sus piscinas de la misma forma, y además los ayuntamientos tienen una clave fantástica para el que gasta demasiada agua, cobrársela a buen precio. Es que todos tenemos un contador. Entonces, yo tengo una piscina en Duda, que es la segunda, y ahí también es muy matizable, porque es que en Duda no hay casi nadie de los que vivimos allí empadronados. O sea, que hay muchas cosas de las que discutir. Yo he llenado mi piscina 2 veces en 30 años. La última porque se estropeó, bueno, que tuve un problema. Entonces, es que directamente el ayuntamiento, al que la llena todos los veranos, decía que darle un buen crujido en el recibo del agua. O sea, que hay muchas formas de poder gestionar estas cuestiones, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Vale. Si os parece, como ha planteado 3 cuestiones al menos, ¿no? Digo, no seguimos con la ronda, ¿no? ¿Os parece? Digo, para no liar. ¿Os parece? Y respondéis y ahora, si acaso, más intervenciones, ¿vale? Bueno, intento responder. Pensad que estos son propuestas, tristemente, no son realidades. La primera que ha hecho la agricultura infravalorado. Tenemos que partir de la base de que el orgullo del propio agricultor es hacer agricultura. Y lo que nos han dicho siempre los agricultores es que quien se dedica a la agricultura es porque le gusta la agricultura. Con lo cual ya hay un empoderamiento propio, individual de cada agricultor. El problema es que el modelo los ha abandonado, los ha maltratado. Vamos, yo recuerdo, personalmente, agricultores hace 40 años que los corredores iban a ver cuándo estaba el producto maduro para comprárselo barato. Y se iban allí a la finca. Y lo he visto yo. Imaginaros, yo tengo 56 años, imaginaros qué sensación tiene ese agricultor de que venga el correo a mal comprarle un producto por debajo de los costes. Porque ya en ese tiempo se compraba por debajo de los costes. Con lo cual, llevamos maltratando, el propio sistema lleva maltratando a los agricultores. Y cuando hablamos de agricultores ya no hablemos más. O sea, ya nos vamos a otro terreno totalmente diferente. Entonces, lo grave es que venimos de ahí. Y claro, eso ha generado una aversión a la agricultura. ¿Por qué? Porque si tus propios padres o abuelos te estaban diciendo, niño, niña, no te dediques a la agricultura, que es muy sacrificado, que es muy complicado, que no se puede vivir. Y eso hace 40 años, 50 años que lo hemos encontrado. Hemos encontrado 1 o 2 generaciones que la agricultura la sentimos como algo que no es bueno para nosotros. Y eso se ha ido calando. ¿Qué ha generado al mismo tiempo? Una alternativa. La propia agroindustria ha generado esa alternativa. Ha secuestrado el lugar de los agricultores y se ha empoderado. Y eso me lleva al siguiente planteamiento. ¿Por qué hablamos de que esto podemos cambiarlo o debemos cambiarlo de otra manera? Porque hemos dejado en manos de la agroindustria la gestión de los alimentos. Con lo cual, políticas públicas podrían cambiarlo, pero esas políticas públicas, ¿quién las dicta? Entonces, por eso la única alternativa que nos genera y que nos dejan es que desde abajo, productoras, productores, consumidores y consumidoras,
demos el paso adelante con ese consumo crítico para generar una alternativa, porque es que nos han cerrado las puertas por todos lados. Si ya el precio de alimentos se cotiza en la bolsa de Wall Street o en la bolsa de Chicago, sea para México el precio del pan o del trigo, o para Egipto el precio del maíz, llega un momento en que dices, ¿y ahora qué? ¿Les decimos a las instituciones que hagan políticas públicas para promocionar la producción local? Pues lo he comentado antes. Le hemos hecho propuestas, seguimos haciéndole propuestas, se las hacemos precisamente a las instituciones locales, a los ayuntamientos que se supone que son los que están más cercanos a la ciudadanía, a esa agricultora que está a pie de calle y a pie de tierra y que se tropiezan con ellos o con ellas todos los días. La agricultura ha calado también en esas instituciones de que no es algo interesante para las instituciones públicas. Entonces, única pata que nos dejan resuelta, que es la más difícil, cierto, es la más difícil, ¿por qué? Porque son actuaciones individuales inicialmente, no colectivas. Nosotros intentamos ir promocionando las colectivas, pero son casi actos individuales de decir, voy a generar una alternativa de consumo diferente. Pero tenemos que ver qué sirve. Y ese que sirve generará alternativas. Se han hecho propuestas de cambio de políticas públicas. Ya que estamos en la UGR, hace ya 12 años se le propuso directamente a la UGR que los comedores universitarios cambiaran sus políticas de compra de productos. No quisieron. Simplemente. Y estamos hablando de unos comedores universitarios que supuestamente generarían en los propios consumidores un acto totalmente diferente y una predisposición a decir producto local, producto cercano, producto de la vega, y que eso generaba un volumen de consumo suficiente como para que agricultores y agricultoras pudieran trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Es más sencillo irnos al Mercagranada. ¿Y de dónde vienen los productos del Mercagranada? De la agricultura industrial, la mayoría, o todo. Entonces, estamos un poco, por eso damos un poco el paso adelante para que seamos los que queremos la soberanía alimentaria, que lo queremos desde abajo, desde la gente, porque no nos hayan dejado otra alternativa. El propio modelo del programa. Bueno, hay unos métodos de depuración de las tecnologías blandas, como el lagunaje, el filtro verde, ¿no? Lesión de turba, pero esos funcionan para pequeñas poblaciones, no para grandes poblaciones. Por desgracia, ahora mismo la única forma de depurar grandes cantidades de agua es mamotretos similares a los que ya tenemos. Sí, llegamos tarde porque se propuso que todas las aguas de Monají y Cájar, se le hizo una propuesta a la administración, que no fue aceptada, de que en vez de llevarse el agua hasta los valos para luego tener que subirla, que se depurara antes, y lo propusimos como un lugar idóneo, porque podía abarcar una gran parte de la Vega Sur, justo debajo del puente de Cájar con un hueco, ahí en la zona, más o menos. Era un lugar propio donde se podía llevar todas las aguas residuales de Cájar, parte de la Zubia y de Monají, daría una cantidad bien, y al mismo tiempo, una vez depurada por gravedad, se podría distribuir con una gran parte de la Vega. Pero eso llegamos tarde, ya estaban los proyectos, ya estaba todo, y eso es luchar contra un gigante. Eso es así. Respecto a las piscinas, yo no sé de Nueva York, pero sí te digo que es verdad que hay gente. Yo también tengo piscina, y también llevo desde 2015 y no cambio el agua. Ahora lo entiendes, pero eso no quiere decir eso. Hemos llegado a asumir como algo, vamos a llamarle de distinción, el tener piscina privada. Y ahora ya cada vez que se compra en una casa donde hay posibilidad, hay piscina privada. No sé si has visto lo que están haciendo en los cámaras de Rolando, cuando suben a la Gran de Murcia, pues te encuentras, hay un bloque que están haciendo ahora. Si quieres ver la maqueta, aquí te vas al ladito, donde tienes el ideal, donde está antiguamente el ideal, hay unas maquetas y verás que todas tienen en los áticos piscina. Eso es lujo, eso es algo. Le dirán mucho, poco, pero eso está implicando un uso del agua, para mí, fuera de juego. Y yo que sabe de... Sí, coincido con Javier. Principalmente hay que tener en cuenta, para cambiar esto hay dos posibilidades: concienciar o grabar con ordenanzas fiscales en los ayuntamientos, que también lo pueden hacer, siempre y cuando lo consiguen concebir como una medida para controlar. Sabemos que en los últimos años grabar fiscalmente ciertos comportamientos, especialmente los nocivos, no está muy de moda, ¿no? Pero sí sería una posibilidad.
¿no? Referente a eso, ¿no? Y lo que comentaste, ¿no? Una tarifa bastante más progresiva para consumos altos, ¿no? Es verdad que eso tiene su fase y su aspecto social y que hay que cuidar muy mucho también, porque si no, al final convertimos el agua en un producto de lujo y solo se lo pueden pagar clases altas y tampoco tiene que ser este el encaje, ¿no? Actualmente tenemos ya tarifas progresivas, pero son, desde mi punto de vista, no demasiado progresivas, ¿no? Referente a la depuración, sí es cierto lo que dice Javier, ¿no? Actualmente las depuradoras están calculadas con la capacidad del cauce donde vierten el agua. No está ninguna de las depuradoras está diseñada para dar agua limpia realmente si no tenemos una tercera fase de depuración. Las terceras fases de depuración son muy caras. Y que un buen ejemplo, lo que había pasado aquí, ¿no? Porque los primeros proyectos había en los años 90, ¿no? La depuradora del Camino del Porchil, que era la primera, luego vino de los Varos, eran en los años 90 lo primero, y existía todo un plan de depuración para toda la Vega y para toda la provincia. Realmente se han realizado solo algunas. Un ejemplo, muy buen ejemplo, por ejemplo, era una depuradora en Atarfe, que cuando la encendieron y notaron de que el consumo de energía era tan alto, la apagaron otra vez, porque le parecía alto. Porque es verdad, se viene aquí de una concepción de que el agua tiene que ser barata, ¿no? También creo que eso se entiende así, y que si yo tengo que cargar todo el canon de depuración al precio del agua, eso que aumenta mucho el precio, eso sí es cierto, ¿no? Pero estamos viendo, se ha hecho en 30 años 2 depuradoras en La Vega, realmente que funcionan muy a estilo industrial, eso es cierto, y concentrando. Hay otras zonas en La Vega que actualmente no se está depurando. Toda la parte que hay por debajo de los Varos, ya contando Santa Fe y todas estas poblaciones, en la actualidad no están depurando, lo cual creo que es inconcebible. La cuestión sí, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Javier, se debería haber optado por soluciones más descentralizadas. También es cierto, gestionar una depuradora no es fácil. Hay que tener personal muy cualificado. Y si, por ejemplo, por la infusión, por ejemplo, de medicamentos, de antibióticos, se te caiga toda la flora bacterial de una depuradora, esto hay que preverlo, hay que tener capacidad tecnológica y eso no siempre es un caso, ¿no? Hay que ver siempre un poco lo más y lo menos. Pero la superficie, como él dice, para hacer una aclaración, eso se llama el sistema de aclarado, del agua potable, del residual, necesitaría muchísimas zonas y habría muy grande. Y si, por ejemplo, planteas, actualmente las choperas eran para eso, ellos se regaba con agua principalmente residual de la ciudad, ¿no? Eso tiene un problema adicional, no se está contaminando el acuífero. Sí, es importante, especialmente en la zona de la Vega Baja, donde el agua está muy cerca de la superficie, y ahí estamos ya viendo que, como por ejemplo los nitratos de los abonos están haciendo estragos, ¿no? Y la contaminación de las aguas residuales contribuye muy grande, ¿no? Quiero decir un dato que he comentado por encima yo, pero sin interesarlo mucho, que es el siguiente. En el año 82, antes de la ley de agua, que es cuando mete el caudal ecológico y da prevalente el consumo urbano, abastecimiento, la acequia gorda del GENIC y el Ayuntamiento de Granada firmaron un contrato, un convenio. En ese convenio, la acequia gorda daba, porque era, digamos, la propietaria, entre comillas, de las aguas del GENIC, era la acequia gorda. Pero como la cogían para abastecimiento, hay un contrato donde el Ayuntamiento coge la que le hace falta y a cambio se compromete a llevar el agua debidamente depurada hasta cabecera de la acequia gorda. Voy a hacer, por ejemplo, por encima de Granada. Eso está firmado por un convenio. Nunca lo ha exigido la acequia gorda, ni se han molestado lo más mínimo. Pero que ya desde entonces, en el 82, ya existía eso de decir, la depuro bien y te la devuelvo en condiciones. Y no se ha hecho. Y yo un comentario para remarcar la parte de la política pública. No es que no se haya intentado,
no hace tantos años, y lo conoce Rafael y lo conoce Javier, se puso en marcha una Dirección General de Agricultura Ecológica, la Junta de Andalucía, puso un programa en funcionamiento de agricultores para abastecer a comedores escolares productos ecológicos. Fue un éxito rotundo porque consiguieron crear una infraestructura muy potente de abastecimiento, muy basada en producciones locales, no lo olvidemos, era una época en que todavía la producción ecológica estaba muy incipiente, y fue la propia Junta de Andalucía, otra consejería, la que se cargó el sistema. ¿Por qué se lo cargó? Porque no le interesaban las cocinas in situ, porque le interesaba centrar el abastecimiento en catering, le interesaba ir desabasteciendo. ¿Por qué? Porque eso le generaba autonomía a los propios centros educativos. O sea, no olvidamos que el modelo está establecido justo al contrario de lo que nuestra lógica nos lleva a pensar. Queremos centralizar, las propias instituciones intentan centralizar para facilitar la gestión de las propias instituciones, olvidando las necesidades reales y la calidad de los alimentos que tienen los propios usuarios. Entonces, se intentan y se han intentado hacer políticas públicas, pero tristemente, al no entenderlas como algo que es necesario, bueno, para el ciudadano y para el consumidor, han dejado de hacerlas. Y eso un poco en la inercia en la que hemos entrado a gran escala. Y eso lo estamos viendo. Sí, es que los hospitales meten productos ecológicos, pero ¿de dónde? ¿De quién? ¿En qué porcentaje? Es que los colegios pueden consumir hasta un 10% a través de los catering. ¿Dónde consumen los catering? O sea, estamos en un modelo que no nos deja hueco a las pequeñas producciones, a la producción familiar, para acceder a dar productos de calidad para el consumo de la población, porque el propio modelo necesita que sea industrial y muy organizado y muy centralizado para ello facilitarle un poco la labor. Y eso es un poco esas contradicciones en las que estamos, y por eso apostamos más de que desde abajo no es que podamos, es que debemos cambiarlo. Ya estamos en un momento de que la calidad de los productos no es lo que importa a la agricultura industrial, es el rendimiento que genera. A nosotros lo que necesitamos es calidad en nuestros productos y facilidad en el consumo. Si estamos en contradicción, tenemos que reivindicar justo la parte que es la buena para nosotros, no la buena para el modelo existente. Muchas gracias, Jesús. Bueno, acaba de hacer referencia a la Dirección General, ¿no?, de Agroecología, me parece que era. Agricultura ecológica. Ajá. Creo que era Manuel González de Molina, ¿no? Intervino en una sesión aquí en Mirada en junio del 2013 con el título de Reforma Agraria Verde, Banco de Tierra, una propuesta para el debate, ¿no? Ya había, creo que, no sé si en ese momento era todavía, pero lo mismo ya había dejado la Dirección General, ¿no? Bueno, vamos a seguir con cuestiones que queréis plantear desde la sala y después de la siguiente que haya, pasamos también a personas que puedan intervenir desde el chat. ¿Hay alguien que quiera intervenir ya? ¿Alguna cuestión que queráis formular? A ver, ¿qué ha ido aquí? ¿No? Pues entonces paso a la cuestión que Gemma Velasco ha formulado en el chat. Le he pedido que lo reformulara porque había hecho un comentario. Lo leo. Dice, por un lado, quería discrepar con Fischer en que casi todos los años la gente se ha bañado en el río Dillard. 2.000 kilómetros más abajo el río va seco. Dice, ¿dónde va ese agua? Aunque no ha puesto interrogación. ¿Y por qué no se puede cumplir con un mínimo caudal ecológico como exige la ley? Este año el río Dillard ha estado seco durante meses en invierno. Por otro lado, quería rebatir el asunto de los derechos históricos comparándolos con cómo ha evolucionado el derecho de las mujeres. Creo que hemos evolucionado socialmente y ambientalmente, gracias a Dios por él. Bueno, se refiere, ¿no?, lo de la cuestión de los derechos históricos, ¿no? Si, no sé, lo mismo tú entiendes mejor la pregunta o el comentario que quieras hacer. Si la interpreto bien, vale. No, estoy de acuerdo, ¿no?, que efectivamente el caudal ecológico tiene un valor. No quiero decir que no, sino simplemente hay que tener en cuenta de que había usos y costumbres anteriores. Si yo veo que
Actualmente, con el caudal del río Dila en verano, se filtra todo el agua. No va a llegar hasta Purchil nunca. Eso es un tema que bueno, que no podemos dejar a la discusión. Lo que sí es el trasfondo de toda esta discusión con el caudal ecológico, en el caso del río Dilar tiene su connotación adicional. La configuración hidrográfica o no. Se está captando actualmente entre la laguna de la Yegua agua para los cañones de esquí. Es una transferencia de agua hacia otra zona de la cuenca que no es del Dilar. En el acuerdo principal que había con el canal de Loaiza era principalmente para compensar también esa pérdida. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Y ahí Javier tiene razón, hay que tener un poco de memoria a las cosas. Es verdad que la ley ahora tiene prioridad, claramente, eso antes no era así, para el agua potable. Si vemos que ahora el agua potable está acaparando ya el 50% de los recursos que se consumen en la Vega, cada vez va a haber menos agua para el Vega. Y creo que eso hay que plantearlo. Si tenemos también el caudal ecológico, yo estoy muy en favor del caudal ecológico, ¿no? Que no se me confunda, pero hay que analizar bien la función ecológica de este caudal en este sitio y no se puede definir tan ligeramente, desde mi punto de vista, la función ecológica de un río como en el otro. Eso hay que analizarlo bien. Sí, en el... No hace falta que... No, sí, es que es para que en la grabación se quede el micro, ¿vale? Gracias. Si quieres decir quién eres, si no, no es imprescindible. Bueno, yo soy Miguel, soy compañero de ellos. Bueno, la primera pregunta va para Jesús y quería preguntarle, con referencia al mercado ecológico, que yo sé que lleva mucho tiempo, si ves que, por ejemplo, en Granada, en el tiempo que tú llevas, ha habido mucha evolución ya de los productos ecológicos en Granada, la gente ya tiene más conciencia a la hora de comprar este tipo de productos y cómo crees que ha evolucionado desde el tiempo que lleváis trabajando con el tema ecológico. Y con respecto al tema del agua, que hablamos mucho de los problemas del agua, Javier, yo me gustaría que dijeras, por ejemplo, qué papel tiene la Confederación Hidrográfica, porque estamos hablando mucho de esto y la Confederación Hidrográfica creo que algo tiene que decir sobre este asunto, ¿no? A ver qué opináis tanto los dos, tanto José como Javier, con respecto a estos asuntos. Bueno, con respecto a la evolución del mercado ecológico, una cosa son los porcentajes de crecimiento, que ha sido bastante crecimiento, pero la sensación desde nosotros, de los que estamos un poquito a pie de calle, en contacto un poco con el consumidor, con el agricultor, lo más importante que se ha generado, sobre todo, es el valor que se le empieza a dar a la producción local. O sea, el consumidor y la consumidora empieza a pedir productos de aquí. O sea, ya empieza a darle importancia. Ya es algo que quizá hemos visto un punto de inflexión. Ya no es voy a consumir ecológico y me voy a comprarlo en un hipermercado. Que es lo que pasaba antes cuando tuvo un cierto crecimiento de pico de consumo de producto ecológico. Que veíamos que sobre todo crecía en los hipermercados. Y decimos, oye, esto no es lo que estamos planteando. Nosotros queremos producción ecológica, pero producción ecológica local con consumo local. No producción ecológica para que se vaya al circuito de la gran comercialización, que era lo que nos preocupaba. Y se generó, no sabemos si a raíz de la pandemia, cómo surgió, se ha aterrizado más en que el ciudadano, la gente empieza a demandar, a valorar, porque ya empieza la gente en las fruterías, en los comercios locales. Oye, ¿el producto de dónde viene? Ves que las propias tiendas empiezan a poner, no, es que es producto de aquí. Es que, o sea, digamos que se está generando esa necesidad. Entonces, más que en la producción ecológica o en el cambio que también, porque la gente ya empieza también a darse cuenta que la alimentación es algo más que simplemente consumir y comprar productos. Oye, el producto calidad, hablamos de salud, o sea, cada vez se le da una importancia al tema salud, el tema de las alergias, saben que hay mucha alergia alimenticia y que generan problemas, o sea, eso está pero digamos que el punto de cambio que hemos visto ha sido en eso, en el producto
más local, más cercano, más nuestro. Y en concreto en los ecomercados lo hemos visto porque hay ciertos productos que cada vez se refuerzan más. El tema del producto fresco, cada vez se demanda más, cada vez hay más, oye, porque la gente identifica ese producto fresco como un producto cercano, el que no está envasado, el pan del día, que antes el panadero que venía de Benalúa lo traía normalmente envasado, ahora lo hace del día y ha sido un éxito enorme, ha sido un revulsivo potentísimo. O sea, estamos viendo que ese cambio en concreto en el ecomercado se detecta, pero en las tiendecitas y en la frutería la gente vamos viendo que sobre todo está reforzándose la demanda del producto local. Eso debe de ir aparejado con producción local. Y ese es el cambio que tenemos que generar. Ahora mismo la mayoría de las fruterías consume de Mercagranada. Y Mercagranada normalmente no se abastece del producto local, normalmente. Salvo algunas excepciones, la mayoría del producto industrial. Con lo cual tenemos que ir buscando aparejar producción y consumo o tendencia. Pero claro, somos muy chiquititos. Somos producciones familiares. Somos consumidores que no estamos casi organizados. Entonces llega un momento en que dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues vamos haciéndolo. Pasito a pasito. No tan rápido como necesitamos, como comentabas antes. Es una necesidad urgente el cambiar el modelo de consumo y el cambiar el modelo de producción. Pero bueno, no podemos desanimarnos y desesperarnos. Tenemos que seguir insistiendo para que esto vaya poco a poco cambiando y vaya dando un vuelco, lo mismo que se está consiguiendo con la producción ecológica, que está creciendo a velocidades grandes, muy centrada en la producción hacia la exportación, pero está cambiando. Bueno, pues vamos a ir cambiando el consumo, pero hacia la producción local y el consumo local. Y irá reforzando pues, nuestros circuitos cercanos, que son los que al fin y al cabo necesitamos. Ya gente que cultive bien, y gente que consumamos y que consumamos bien. Y uniendo esas dos cosas es lo que al final pues, nos llevará a que la Vega pues, cambie de ser productora de maíz y productora de forraje para la ganadería industrial a productora de alimentos, que es lo que nosotros intentamos pelear. Que la Vega se convierta en despensa de Granada, que es el salto cualitativo que le daría enorme al valor de la Vega como futuro. Bueno, el organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es la responsable de gestionar las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y no lo hace bien. No lo hace bien en absoluto. Por ejemplo, una de las cosas que es obligatorio desde el año 2009 es contadores o azoradores de cantidades que se cogen. Cuando se da a una sequía mismo, se le dan tantos metros cúbicos al año, lo que sea, también te da un caudal de litros por segundo. No hay ni Dios que mida eso en ninguna parte. Y eso es algo obligatorio, ¿eh? Desde el año 2009 ya es obligatorio, aunque está en la ley de agua del 85 y el sexto refundido del 2001. Pero eso ya es obligatorio. Y una cosa es también vigilar las captaciones ilegales y los pozos. Cuando han preguntado, es que el río Dila va seco y si esa agua se pierde el agua. Cuando el agua se pierde en un río es porque su valveo, la parte de abajo que no se ve, es porque está seca. Porque un río normalmente da el agua que vemos y por debajo de la tierra hay agua que también va. Pero si ese agua se va chupando, la poquita que pueda ir por la superficie se va filtrando. O sea, dicen, esto es una rambla, esto no es un río. No, eso era un río. Pero ¿qué ocurre? Que hay tantísimo pozo. Puedo decir algunos que está dentro del cauce. Es ilegal, además ilegal. O sea, que ya no tienen permiso. Porque algunos pueden tener permiso, que hay algunos con permiso. Pero la mayoría, cada uno hace lo que le da la gana. Y te encuentras que si tú vas quitando el agua de la acequia, quitas la superficie, ya no va casi agua por arriba. Y por abajo vas sacando la poquita que pueda ir, salvo como ahora cuando ha llovido mucho en el mes de marzo, que se iba el río Dila extraordinariamente bien, pero porque ya se ha saturado la tierra, se ha saturado el cauce y puede ir agua. Pero eso es uno de los grandes problemas. Eso quien tiene que vigilar esas cosas es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y no lo hace pues por muchos motivos. Entre otros hay muchos políticos, por los políticos me refiero, donde como ellos siempre dependen de una administración, pues puede ser muy impopular y luego se traduce en votos o el miedo que hay a perder y no se hacen muchas cosas por eso. Pero que habría que ser más serio y más riguroso en este tema.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. También hay que plantearse, y creo que está bien tener esa mirada histórica. La ley de agua del 85, con su reglamento del 86, es una época que ahora ya se destila muy poco, porque era una época que en España todavía se intentaba, por lo menos, tener un control público sobre los recursos naturales. Y es un ejemplo bueno de la ley de agua porque establece claramente el dominio público sobre las aguas, ¿sí? Esto, me temo mucho que hoy en día, con esta ola neoliberal que estamos viviendo, sería imposible aprobar una ley así, porque esta ley quitaba con una transitoria derechos históricos del agua y lo ponía a disposición de una regestión de las aguas. Y creo que el hecho, por ejemplo, puede que no quiera la confederación, pero si uno ve la estructura de las confederaciones, el personal que tiene, los recursos que le destinan, es imposible que gestione bien. Con esta capacidad de la mano, y lo estamos viendo en general, se está secando la capacidad de control de fiscalización del Estado y se deja todo a la mano privada. La mano privada no va a gestionar bien un recurso público. Al contrario, tiene otros intereses. Si vemos históricamente, por ejemplo, el agua siempre ha tenido conflicto. Había conflicto cuando empezaron los primeros molinos en La Vega. Los primeros problemas era porque este nuevo elemento que tenía un derecho de agua, lo normal, que producía problemas jurídicos sobre el derecho de agua, y de esto están los archivos llenos. Los cambios de cultivo del cáñamo y lino, luego a la remolacha de azúcar, siempre eran momentos de crisis para el sistema. Y ahora la urbanización y este acaparamiento desmesurado del consumo urbano, vamos a llamarlo urbano, es otra crisis que estamos llevando, y esta crisis hay que superar con estrategias. Por eso lo estábamos, ¿no? El marco de cambio socioecológico, ¿no? Para decir, tenemos que ir a cuestiones de descrecimiento. A lo mejor hay que plantearse que el uso en piscina no es el más ecológico, ¿no? Como ejemplo, hay tantos otros, ¿no? ¿no? Pero claro, con esa desaparición de la capacidad del Estado de control, es muy difícil de gestionar, ¿no? Un reloj de agua no cuesta tanto dinero, pero en Granada el sistema no es tan precario. Pero hasta en zonas como en La Mancha, donde tienen un acuífero tan sobreexplotado, no son capaces de imponer todo el control. Es muy llamativo, ¿no? Bueno, llevamos más de 2 horas, 2 horas y pico, y yo creo que convendría ir pensando en acabar, salvo que haya alguien que no pueda aguantarse y quiera plantear alguna cuestión más. Bueno, para que sepáis que tenemos aquí una recogida de firmas, vale, por la problemática que hay en la parte de la Vega de Santa Fe, porque estamos hablando de Vega, y tenemos aquí encima la... Pero explica un poquito, porque la gente, algunos que están aquí sabrán de qué habla, pero no todo el mundo, y además si se está grabando... Leo el enunciado y... Bueno, es una recogida de firmas contra los megaproyectos fotovoltaicos que hay en la Vega de Granada y el entorno. Y lo tenemos aquí, además, en los últimos tiempos asistimos a la proliferación de todo tipo de megaproyectos de renovables, plantas fotovoltaicas, aerogeneradores terrestres y marinos, que afectan a todo el país sin planificación alguna y sin evaluar los efectos energéticos negativos a los mismos o del territorio. Esta situación ya la estamos viviendo en la comarca de la Vega de Granada, con los proyectos ENCE, Atarfe 1, 2 y 3, 3 plantas fotovoltaicas que suman unos 133 megavatios, que está previsto que se construyan ocupando unas 150 hectáreas, la mayor parte de esta superficie de olivar, que deberá ser arrancado, y también se verán afectados negativamente 2 espacios protegidos. Por las plantas se sitúan junto a ellos el parque periurbano de la dehesa de Santa Fe,
perteneciente a la REPA, Red de Especies Naturales, y la Zona Especial de Conservación de la Malaga, incluida la Red Natura 2000. Dichas plantas tienen prevista la evacuación de su energía a través de una línea de alta tensión de 220 kilovatios que atravesará la Vega de Granada, destruyendo unas 30 hectáreas de choperas y otras zonas de cultivo. Los colectivos de encabezado, que son la Oca de Santa Fe, Somos Vega, Somos Tierra, ADEPA de Fini, Sabemos la Vega, Defendemos la Vega y Ecologización. Vale. Y bueno, aquí tenemos la recogida firmada. Vale, gracias. Gracias. De todas formas, os recuerdo que, digo, tanto a los que estáis aquí como quienes estén conectados o en la grabación, la segunda sesión del ciclo tuvo que ver con conflictos socioecológicos vinculados a la energía en Granada y el área metropolitana, y una de las ponencias, que además fue la más extensa, justamente hablaba de estos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que es algo que está cambiando, hay unos plazos, etcétera, y entonces hay una urgencia, desde luego, ¿no? Ya está. Y esa, claro, que se ha constituido hace nada, ¿no? Y nada, por ejemplo, esa sesión, todas las que ha habido hasta ahora están subidas al canal de YouTube de Mirada al Mundo y Paz UGR, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna cuestión más que queráis plantear. Si no, acabaríamos, y solo recordaros que mañana hay otra sesión, no es lo habitual, 2 sesiones en una semana. Va a ser la última del ciclo, la sexta, que tiene el título de Elementos y propuestas para una transición ecosocial justa en Granada y su área metropolitana. Los ponentes son George Fisher, tengo aquí a mi derecha, y Rafael Fuentes Guerra, que ha estado hasta hace un momento aquí y se ha tenido que ir, ¿no? Así que, bueno, decir también que muy probablemente se va a subir documentación, ya lo hablamos en los próximos días, las presentaciones que han empleado, algunos enlaces, etcétera. Alguien se subirá a la página de Mirada relativa a esta sesión, ¿vale? Así que muchas gracias, reitero mi agradecimiento a los ponentes, a quienes habéis estado asistentes presencial y también online. Hasta mañana. Muchas gracias.